Bueno, hemos llegado a la segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver cómo hacer todos los bordes, la pretina, el cuello y las mangas. El cuello móvil lo vamos a ver en el tercero. El borde de acá de la cintura lo vamos a hacer igual que en el cuello. Vamos a hacer una hilera de puntos altos o varetas y luego 2 hileras de puntos altos en relieve, uno por delante y uno por detrás. Igual lo vamos a ver en el cuello, así que pueden avanzar al cuello y ahí ven cómo hacerlo. Y para este borde de la pretina de acá vamos a ir entrando y haciendo puntos deslizados en cada puntito que no son puntos, pero en cada huequito que podamos entrar vamos a hacer ese punto deslizado para poder hacer luego, emparejar todo y poder hacer luego los medios puntos. Vamos a hacer toda esta hilera hasta que terminemos y nos vemos cuando volvamos. Bueno, ahora ya hemos terminado esta parte. Ahora vamos a girar nuestro tejido y ahora va a ser más fácil porque ya vamos a tener los puntos bajos hechos y solo nos va a quedar hacer los puntos deslizados hechos, perdón, y nos va a quedar hacer todos los medios puntos en cada punto. Y así vamos a continuar toda esta hilera de medios puntos hasta que lleguemos al final y ahí nos vemos. Hemos terminado toda esta hilera, ahora hacemos una cadenita, giramos y volvemos otra vez esta otra hilera también con medios puntos. Y seguimos así hasta el final de esta hilera. Acá terminamos los últimos puntitos que nos quedan y ya tenemos terminada esta pretina. Y luego vamos a hacer la siguiente. Cortamos el hilo y vamos a ajustar esta hebrita para que no se salga. Listo con la pretina. Ahora vamos a hacer la del otro lado. La de este otro lado primero vamos a emparejar los hilitos y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero en esta vamos a hacer los ojales. Escondemos los hilitos y vamos con la otra vuelta. Bueno, ahora terminamos todo este borde de acá abajo. Vamos a ir por la parte de adelante de la pretina. Entonces para eso vamos a hacer un nudito deslizado, que podemos hacerlo así, haciendo un nudo así, o también lo podemos hacer con la aguja así, entrando por abajo, haciendo una vuelta y ahora tomando el hilo y pasándolo por aquí. Bueno, ahora vamos a ingresar acá en la base de este elástico que hicimos acá abajo. Vamos a traer el nudito deslizado que hemos hecho. Y así, y vamos a hacer una cadenita. Y luego vamos a empezar a ingresar por toda la base con puntos bajos. Al comienzo es difícil porque como no son puntos que están claros, ni es una base de medios puntos ni nada, sino los bordes que nos fueron quedando, es un poquito complicado encontrar bien dónde, pero ahí vamos viendo
y vamos avanzando con nuestros puntos bajos. Y vamos a ir así, continuando así por todo el borde. Bueno, y nos vemos cuando lleguemos al final. Bueno, ya estamos terminando. Acá estamos en el final. Vamos a terminar aquí los dos puntitos que nos quedan. Ahí. Hacemos una cadenita y vamos a girarlo todo. Y vamos para el otro lado. Ahora va a ser más fácil porque ya tenemos los medios puntos hechos y no tenemos que andar buscando qué huequito vamos a entrar. Entonces ahora vamos a volver hasta la punta. Vamos a regresar de nuevo, haciendo ahora de nuevo todos medios puntos o puntos bajos. Nos vemos cuando lleguemos al final. Acá estamos llegando al final. Ahora vamos a hacer un medio punto, dos, y aquí voy a terminarlo con un punto alto. Ahora vamos a hacer una cadenita y giramos y vamos a hacer dos puntos bajos. Hacemos uno, dos. Ahora hacemos una cadenita, saltamos uno y hacemos otro punto bajo y ahí tenemos el primer ojal. Ahí queda bueno para que pase un botón. Ahora seguimos haciendo puntos bajos y más ojales. Y ahora tenemos que marcar la distancia que queramos que queden los ojales. Bueno, ahora vamos a poner los ojales. Como ven, el largo de la pretina son 30 centímetros, ¿no? Entonces vamos a sacar 1 centímetro de abajo que va a ir el primer botón, 1 centímetro del de arriba que va a ir otro, entonces son 2 centímetros menos, son 28 centímetros. Y 28, si queremos que vayan 4 botoncitos, 4 espacios, son 4 por 7, 28. O sea que tenemos que tener 7 centímetros de diferencia entre ojal y ojal. ¿Ven? Así van a sacar la cuenta para que les quede perfecto. 7 por cada lado. Y entonces para sacar esa cuenta y no tenemos que estar midiendo, vamos a contar cuántos medios puntos entran aquí y cada esos medios puntos vamos a ir haciendo el ojal. Entonces acá ya tenemos el primer ojal y ahora vamos a seguir aquí. Ahí. Acá tenemos el primero. Porque el ojalito está aquí adentro, ¿ven? Está ahí. Entonces ya tenemos un medio punto, dos, uno, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, acá parece que no coincide, no importa. 11, 12, 13, hacemos una cadenita y saltamos este y hacemos el otro ojal. Si ya hicimos la cadenita, saltamos, hacemos 1, 2. Por eso es bueno marcar donde los queremos, así si nos dan un poquito más de puntos bajos o menos, no pasa nada porque nos va a quedar justo ahí donde queremos. 5, 12, acá vamos a saltar una cadenita, saltamos este, vamos acá y hacemos 1, 2, 12, 13, una cadenita, vamos a hacerlo aquí, una cadenita, saltamos este y vamos al siguiente, 1, y 2, y entonces vamos a marcar ahora aquí donde nos quedaron los ojales. Ups. Nos quedó uno, acá nos queda el otro, aquí el otro, de ahí. Bueno, acá tenemos 11, ahora hacemos 12, una cadenita y saltamos este y vamos al de arriba. Y acá nos queda para el otro ojal. Y luego vamos a volver, ahora hacemos una cadenita y ahora regresamos haciendo una vareta, un punto bajo en cada, este es el ojal. Acá en el ojal vamos a hacer 2 puntos bajos y luego vamos a seguir uno en cada huequito, un punto bajo en cada punto, y en los ojales vamos a hacer 2 y así hasta que terminemos la hilera. Bueno, acá ya estamos terminando la última vuelta, vamos a terminar con los últimos 2 medios puntos que nos quedan. Y luego acá vamos a comenzar con el ribete del cuello. Ahora mismo seguimos con el cuello y ahora vamos a ir haciendo un medio punto en cada huequito que vayamos viendo, porque esto está todo desparejo, así que vamos viendo dónde mejor nos puede ir quedando para emparejar la base. Así empezamos a hacer la próxima hilera, todas de varetas altas. Y así vamos a seguir dando toda la vuelta con puntos bajos. Para ir emparejando. Bueno, nos vemos cuando terminemos la vuelta. Ya hemos llegado al final. Acá terminamos la vuelta.
Ahora vamos a girar y vamos a regresar con todas varetas o puntos altos. Para eso vamos a entrar aquí en el mismo huequito que hemos hecho. No, yo creo que acá va a ser mejor que le haga otro punto en la punta. Este es el que tenía. Vamos a hacer dos. Ahí. Y giramos. Bueno, ahora el hilo este lo vamos a pasar adelante porque si lo dejamos de atrás nos va a quedar esta colita, ¿ven? Nos va a quedar ese bucle. Queda mejor terminado si lo dejamos por delante porque ahí se va para atrás y se pierde. Con el tejido que hacemos ahora entramos aquí, ¿ven? Ahí no queda vueltita, queda más prolijo. Hacemos esto, luego entramos por esta V de aquí al costado, sacamos, giramos y pasamos por los dos. Este se lo dejé en los shorts. Y ahora vamos a seguir toda esta vuelta haciendo varetas o puntos altos. Ahora ya es más fácil porque ya tenemos los puntos abajo. Ya está parejito ahora. Bueno, vamos a seguir así y nos vemos cuando regresemos. Así lo van a hacer en esta primera. Donde están las varetas que se van abriendo, que es la parte de acá de la sisa, lo mismo vamos a hacer en la parte de la sisa de aquí atrás. Acá también se abren, ven, ahí está la sisa. Pues ahora vamos a hacer las varetas, las disminuciones. Ven que acá se abren las dos, pues acá vamos a hacer lo mismo. No vamos a tomar lazada, vamos a entrar, sacamos una hebra, entramos, sacamos una hebra. Ahora pasamos por dos y luego por los otros dos. Y ahí tenemos la primera. Luego ahora vamos a hacer una segunda. Entramos, sacamos uno. Sacamos dos, sacamos las dos. Y ahora las otras dos. Y ahí ya tenemos la otra disminución. Y ahora seguimos tejiendo hasta que lleguemos a las sisas del otro lado. Y vamos a repetir lo mismo. Bueno, nos vemos cuando estemos ahí. ¿Ven? Y ahí queda las disminuciones hechas, queda bien prolijito. Ahora ya terminamos esta vuelta, llegamos de vuelta acá a la otra sisa y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer otras disminuciones, vamos a entrar, sacamos uno, entramos, sacamos otro, sacamos dos y sacamos los otros dos. Y de nuevo entramos, sacamos, pasamos por este, entramos, sacamos por este, sacamos por los dos y por los otros dos. Y ahí ya la tenemos hecha. Y ahora seguimos tejiendo hasta llegar a la siguiente, que está de la de acá adelante. Ya nos vemos. Ahora llegamos al siguiente y acá vamos a hacer de nuevo la disminución. Ven que ahí están dos varetas para cada lado. Hacemos uno, el siguiente, sacamos dos y los otros dos. Y aquí igual entramos, sacamos, pasamos por ese, entramos, sacamos, pasamos por ese, pasamos por estos dos y por los otros dos. Y ahora ya
seguimos tejiendo las varetas normales hasta el final. Y luego nos vemos a la vuelta y ahí vamos a ver cómo hacemos el punto elástico. Llegamos al final, ahora vamos a girar así hacia adelante para que nos quede el hilito este para atrás. Aquí. Ahora vamos a hacer acá el punto este falso alto para que nos quede prolijo el borde. Vamos a pasar por esta V que nos queda acá al costado, ajustamos un poquito, pasamos por estos dos y ahora vamos a hacer el punto elástico pero en relieve. Vamos a tomar este así por abajo, por atrás, y hacemos la primera vareta. Tomamos lazada, el siguiente lo tomamos de atrás, lo pasamos y hacemos la segunda. Y así vamos a ir intercalando, uno por delante, por abajo, y el otro por detrás. Ahí sacamos dos y luego los otros dos, y así todo el tiempo. Uno por delante y el otro lo tomamos así, aquí por detrás. Ahí tomamos lazada, pasamos por ahí, pasamos por estos dos y por los otros dos, y así vamos a seguir repitiendo toda la vuelta. Y el otro por aquí detrás. Ahí tomamos lazada, pasamos por estos dos y por los otros dos. Y así vamos a seguir y nos vemos cuando estemos llegando al final, que lo que vamos a hacer es volver de la misma forma, tejiendo el que está por delante y el que está por detrás para mantener la forma. Nos vemos al final. Bueno, acá tengo que explicarles cómo hacer en los disminuciones que hicimos. Esta es la disminución, vamos a entrar ahí y vamos a hacerlo normal. Ahí, y acá tenemos la otra, esta vamos a entrar por detrás, ahí. Sacamos dos y luego los otros dos. Y luego seguimos normalmente. Esta va a ir por delante ahora. Y en la otra disminución ya les voy a mostrar de nuevo cuando lleguemos ahí. Va a ser igual que aquí. Ahí va quedando. Y aquí estamos de vuelta en la otra disminución, que ahora la vamos a pasar por aquí, abajo, por delante. Y la siguiente la tenemos aquí, la vamos a tomar así y la vamos a hacer por detrás. Ahí. Así. Ahí. Y ahora vamos a seguir. Esta por delante. Y este de otro de aquí por detrás. Y uno por delante y uno por detrás.
Bueno, de ahí nos vemos. Bueno, ahora en las últimas disminuciones que hicimos aquí, hice por delante, ahora va a ir por detrás. Tomamos así y la tejemos por detrás. Y ahora esta que hicimos aquí la tomamos por delante y luego seguimos normalmente, uno por delante y el otro por detrás. Bueno, ahora ya estamos al último, ya estamos terminando y vamos a hacer de vuelta esta disminución por detrás y la siguiente está por delante. Y está por detrás. Y ahora seguimos uno por delante y uno por detrás. Y ya terminamos. Y el cuello lo vamos a dejar así bajito, no lo vamos a hacer muy alto, porque luego vamos a hacer ese otro cuello móvil que se lo vamos a poder poner por encima. Así que por eso lo vamos a dejar así. A menos que no quieran hacerle el otro y quieran hacerlo más alto. Eso va a gusto de cada uno ya. Y aquí lo terminamos. Listo, entonces acá vamos a cortar y vamos a pasar la hebra por aquí para sujetarlo, que no se suelte. Luego perdemos los hilitos. Nos vamos a ir escondiendo para que quede más prolijo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con las mangas. Para eso vamos a hacer un nudito deslizado. Vamos a tomar la aguja y vamos a pasarlo a través de estos tres que quedan acá abajo. Estas tres varetas que están aquí, justo aquí en el medio de las tres. Cuando llegamos aquí al final de la vuelta, terminamos de hacer en este último huequito las tres varetas que nos quedaban. Luego ahora sí, para la unión vamos a hacer, yo al menos hago una cadenita y lo uno aquí con un punto deslizado con la que empezamos. Habíamos quedado ahí con las tres cadenitas, ahora volvimos y acá tomamos lazada, vamos a cerrar esta vuelta. Y cuando comencemos ahora la siguiente, acá hacemos una y acá hacemos dos. De esta manera queda más prolijo. Me he enterado tarde, pero como ven, queda mucho más prolijo que tejer una arriba de la otra. Acá con un punto deslizado y ahí queda perfecto. Tienen que contar ahora que tengan 12 bloques de tres varetas para que les coincidan luego las flores, que no les queden deformadas. Unimos aquí con un punto deslizado. Acá vamos a subir con 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y seguimos haciendo 3 en cada una. Y así vamos a seguir dando vueltas hasta que lleguemos a un total que ahora les voy a decir más adelante. Siempre tenemos que tener 12 de estas hasta que terminemos la vuelta. Bueno, aquí vamos a contar las vueltas. Vamos a tener en total, vamos a empezar a hacer este color, a iniciar con el color en la vuelta 14. Y vamos a contar desde acá al borde del cuello. Acá tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
hecha, y en el comienzo de la vuelta 14 es donde vamos a empezar a poner el color rosa. Y acá lo tenemos ya en ese largo de este lado. Como ven, esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ahora vamos a iniciar en la 14. Vamos a terminar esta última unión. Hacemos esa vareta, la segunda. Ahí. Ahora unimos aquí. Tomamos hilo. Y ahora no lo cerramos. Ahora hacemos el cambio de color con el otro hilo. Lo vamos a sujetar aquí con la mano, lo vamos a apretar así. Tomamos la lazada y pasamos por estos dos. Ahí. Ahora hacemos una cadenita y atamos esta hebrita ahí para que luego no se suelte. Y luego seguimos tejiendo. Vamos a entrar acá teniendo el otro color abajo para encerrarlo, para ocultarlo. Acá vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a entrar y vamos a hacer 2 varetas. Vamos a hacer 4 cadenitas para que quede bien el borde, que se vea bien como si fuera otra vareta. 4. Tomamos lazada. Hacemos 2 varetas más. Una, ven que ahí queda más como una vareta. Y aquí hacemos 2. Si no queda muy cortita la punta, si queda, le da la altura y queda la formita. ¿Ven? Ahora, en estas 2 no lo vamos a tejer. Vamos a dejar estos 2 aritos para hacer el cambio de hilo. Tomamos el celeste. Vamos a hacer al revés. Vamos a pasar el celeste por atrás. Dejamos el rosa aquí de base. Pasamos por los 2 aritos con el celeste, ajustamos el rosa y hacemos 3 varetas acá en la base. Ocultamos ahí en la base rosado. 1, 2, y en la tercera no terminamos de cerrar con el celeste, sino que tomamos el rosa, pasamos el rosado. El celeste lo vamos a dejar en la base y vamos a seguir con el rosado. Y así vamos a ir toda esta vuelta, acordándonos siempre de dejar estas 2 hebritas sin terminar de tejer, porque ahí es donde vamos a hacer el cambio de color. Tratemos que la hebra que hacemos el cambio de color nos quede por atrás, así esta queda bien ahí abajo. Cerramos con el celeste, ajustamos un poquito, dejamos el rosa abajo y ahora volvemos. Pues así voy a continuar toda esta vuelta. Pues así vamos a seguir toda esta vuelta. Aquí. Ahí. Ahora sí hacemos las otras 2 varetas. 1, 2. No terminamos de cerrar, cambiamos el hilo. Al revés, este por atrás, este por delante. Ahí. Queda mejor para que este quede bien en la base. Y así vamos a ir toda esta vuelta y nos vemos cuando hayamos terminado. Bueno, acá llegamos al final de la vuelta. Hacemos la última vareta o punto alto aquí. Y ahora no... Sí, ahora cerramos con el rosado. Y acá unimos con este. Vamos a unir con un punto deslizado.
Acá vamos a entrar, vamos a hacer un punto deslizado y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Ahora acá el celeste no lo tenemos que traer porque la segunda vuelta va a ser siempre con el mismo color, o sea que dejamos el celeste ahí. Entramos acá y juntamos la hebra que escondimos. ¿Ven? Esta hebrita la vamos a sostener y la vamos a ir escondiendo. Y vamos a seguir así, haciendo 3 varetas en cada huequito. Y buscamos la hebrita que escondimos. Y hacemos otras 3 varetas. Y así vamos a ir dando toda la vuelta. Con este color nada más, hasta que volvamos aquí y ahí nos vemos. Bueno, ahora estamos llegando al final. Aquí no nos olvidemos que esta vuelta es todo color rosado. Vamos a entrar acá tomando el celeste, porque ahora sí vamos a empezar a trabajar con el celeste. Hacemos 2 varetas en este huequito y estas 3 cadenitas vienen a ser de la que representaría la otra vareta, ¿no? Entonces entramos con un punto deslizado y nos queda ahí como una tercera. Ahora entramos, hacemos un punto deslizado y subimos con 1, 2, 3, 4 varetas y ahora tomamos el celeste de aquí abajo y lo vamos a ir cruzando, escondiendo. Hacemos 1, 2, dejamos las 2 lazaditas, dejamos este hacia adelante, cambiamos el color, lo dejamos por detrás, pasamos con el celeste y ahora escondemos el rosa y vamos intercalando ahora uno rosa y uno celeste. 2, la tercera, dejamos los 2 aritos, este por delante, pasamos en rosado por detrás, ahí, y entonces acá en el medio nos queda uno rosado y el celeste en medio de los 2 rosas. Ahora seguimos aquí, estos 2 del rosado acá en el medio, 1, 2, y ahora este por delante y el celeste lo pasamos por estos 2. Escondemos el rosado y seguimos. 1, 2, 3. Por delante el que estamos tejiendo, tomamos el rosado por detrás y cerramos. Y así vamos a seguir toda esta vuelta hasta que lleguemos aquí. Bueno, acá estamos llegando al final de la vuelta. Ahora nos quedaron los rosados ahí. Acá tenemos que hacer con este celeste. Vamos a entrar con el celeste. Hacemos 1, 2, 3. Y ahora aquí cambiamos la hebra a la rosada y vamos a unirlo con esta que formaría la otra vareta, ¿no? Aquí, y vamos a ajustar, bueno, este también hay que ajustarlo un poquito, esta cadenita de aquí, ahí, y ahora aquí pasamos.
Ahí tenemos. Ahora, como hicimos una intercalada, en la celeste nos corresponde la próxima vuelta. Tenemos que hacer todas ahora con celeste. Entonces vamos a hacer una cadenita con celeste. Vamos a entrar aquí con un punto deslizado y vamos a subir con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Ahora esta hilera va a ser toda de celeste, así que vamos a hacer un punto deslizado aquí. Vamos a subir con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Las otras 2 varetas las vamos a hacer cuando volvamos de este lado. Vamos a tomar lazada. El rosado lo vamos a dejar aquí, ya no lo vamos a llevar porque la segunda vuelta es toda de celeste. Y ahora vamos a ir aquí, vamos a tomar esta lazada que escondimos y vamos a seguir toda esta vuelta haciendo varetas de celeste. Y nos vemos cuando hayamos terminado toda esta vuelta. Bueno, acá hemos terminado esta vuelta, estamos en el último, vamos a entrar aquí, vamos a hacer 2 varetas. Entramos aquí y cerramos con un punto deslizado que formaría la tercera. Y ahora lo que vamos a hacer acá es cortamos el rosa y traemos el otro color porque va a ir rosa, celeste y ahora va a ir el blanco. Entonces vamos a tomar el hilo blanco, lo vamos a sujetar ahí, lo vamos a pasar por aquí, vamos a ajustar el celeste también y el blanco, los dos. Entramos con el blanco aquí, hacemos un punto deslizado, ajustamos y subimos con 4 cadenitas, 2, 3, 4, tomamos lazada y hacemos 2 varetas, 1 y 2, pero sin terminar de cerrar porque ahora vamos a cambiar el hilo. Tomamos el celeste, pasamos por los dos, ajustamos un poquito y ahora escondemos esta hebra blanca. Tomamos lazada y vamos a ir escondiendo la blanca ahí abajo. 2 y dejamos así porque ahora se viene el blanco. Ahora cambiamos al blanco, dejamos el celeste que teníamos por delante y el blanco queda hacia atrás y pasamos, ajustamos un poquito acá y ahora seguimos así, uno celeste y uno blanco intercambiando. Seguimos toda la vuelta hasta que nos volvamos a ver aquí. Bueno, aquí llegamos al final de la vuelta. Dejamos estos 2 aritos y vamos a cambiar al blanco. Y vamos a tomar aquí arriba y vamos a hacer un punto deslizado. Luego vamos a entrar aquí mismo, vamos a sacar otro punto deslizado. Y ahora vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenitas y ahora vamos a hacer el celeste, lo vamos a dejar porque ahora vamos a hacer toda la segunda vuelta como ya vimos del mismo color. Así que entonces vamos a seguir haciendo toda esta vuelta, todos los huequitos de color blanco y nos vemos cuando lleguemos aquí. Bueno, aquí hemos llegado al final de la vuelta. Acá vamos a traer la hebra celeste porque vamos a seguir con ella. Vamos a hacer 2 varetas más, 1 y 2.
y vamos a unir aquí arriba con un punto deslizado. Entramos aquí, ahora entramos, ponemos la celeste ahí, pasamos con un nudo deslizado y subimos con 1, 2, 3, 4, vamos pasando el celeste abajo, hacemos 1 y 2 varetas, en las últimas 2 las dejamos, pasamos el celeste y ahora vamos a ir con una vuelta de celeste, y una de blanco, 1, 2, dejamos 2 y pasamos por estas 2, tomamos lazada y hacemos otras 3 de blanco, y así vamos a ir repitiendo de vuelta hasta que terminemos toda esta hilera. Bueno, llegamos al final de esta hilera, ahora vamos a dejar el blanco porque ahora vamos a continuar, ya terminamos los blancos, vamos a hacer toda la hilera siguiente de celeste, entonces vamos a unir aquí con un punto deslizado, ahí vamos a entrar aquí mismo y vamos a hacer otro punto deslizado, ajustamos, subimos con 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a seguir, vamos a esconder la hebra esta y vamos a seguir toda esta hilera de varetas en el mismo color, todo el celeste. Nos vamos a dar toda la vuelta así, nos vamos a ver cuando lleguemos al final. Bueno, ahora que terminamos la vuelta de celeste, vamos a unir aquí en las cadenitas que subimos, unimos aquí con un punto deslizado y ahora ahí mismo vamos a entrar con una falsa vareta, vamos a hacer un medio punto y para esta falsa vareta vamos a entrar por estas 2 como V que nos queda acá de costado, entramos por aquí, ajustamos un poquito, sacamos y ahora pasamos por estos 2, entonces queda retorcido y queda bien parecido con el punto alto. Luego vamos a hacer, acá mismo voy a hacer otra vareta para que no me quede un huequito ahí. Luego hacemos otra vareta aquí. Y vamos a ir toda esta vuelta, cada 3 varetas vamos a hacer una disminución. Para la disminución vamos a tomar lazada, vamos a entrar y sacar, entramos, sacamos. Esta es una disminución que queda muy bien. Sacamos por estas 3 y luego por estas 2. Luego volvemos con 3 varetas y volvemos a hacer la disminución. Lo hago una vez más y luego lo van a repetir. 2, 3 varetas o puntos altos y luego tomamos lazada y volvemos a hacer las 3 varetas y otra disminución. Entramos, sacamos, entramos, sacamos, pasamos por estos 3, ajustamos y pasamos por estos 2. Y así vamos a terminar esta vuelta y nos vemos cuando lleguemos aquí al comienzo. Bueno, acá llegamos al final de esta vuelta. Vamos a cerrar acá, a terminar con una vareta, la última. Luego vamos a unir aquí con un punto deslizado. Hacemos una cadenita y vamos a hacer aquí, en este primero de acá, vamos a tomar por delante y vamos a hacer un punto alto en relieve por delante, tomamos lazada y uno en relieve por detrás. Bueno, acá ya dimos la vuelta, ahora vamos a hacer otra vuelta más,
Seguimos así igual y nos vemos cuando lleguemos de vuelta acá al comienzo. Bueno, ya he llegado al final de la vuelta. En total he hecho 4 hileras de puntos en relieve. Acá vamos a hacer una unión aquí con un punto deslizado. Vamos a hacerlo acá. Hacemos un puntito deslizado y ahora sí ya podemos cortar. Y lo pasamos para que no se nos suelte el punto. Luego nos queda perderlo y bueno, ya tenemos el saquito hecho. Lo único que nos queda ahora es poner los botoncitos y el próximo vídeo del cuellito móvil de decoración. Así que, pero bueno, el saquito ya está listo. Así que cualquier duda que tengan, me lo dejan en comentarios y ahí estamos hablando. Que lo pasen lindo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, y fue mucho trabajo editarlo, así que si dejan un comentario y lo comparten, pues me ayudan muchísimo. Gracias y nos vemos en el próximo.